Lo que quiere es poner de manifiesto que la huelga que se ha convocado para el 14 de noviembre no solo está convocada por los sindicatos, de hecho no tiene solo un carácter sindical, de hecho no tiene solo un carácter laboral, evidentemente también y muy fundamentalmente tiene un carácter laboral y sindical, pero también tiene, y sobre todo tiene, un carácter social y un carácter ciudadano, un carácter profundamente social, porque lo que planteamos en el manifiesto que hemos pasado, que firmamos pues más de 40 colectivos de la provincia de Cádiz, muchos de ellos estamos aquí presentes, desde asociaciones de vecinos, entidades de ONG como la Coordinadora de ONG, organizaciones políticas, organizaciones del mundo cristiano, ecologistas, de la prensa, bueno, seguro que se me olvidan algunas, feministas, ATAC, hay muchísimas organizaciones que están apoyando esta convocatoria de movilización porque entendemos que en los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, que nos están haciendo vivir, más bien, que nos están haciendo sufrir, que en estos tiempos difíciles es importante el compromiso y la responsabilidad social para intentar provocar un importante cambio de rumbo en unas políticas que están hundiendo a este país, que están haciendo que se desarticule socialmente y que sobre todo están haciendo sufrir a miles, a millones de personas que cada vez se encuentran en una situación más precaria y más difícil. No hace falta que diga, porque todos conocemos la destrucción de empleo galopante a ritmo desbocado que está habiendo en España y en este país, el aumento de la pobreza y la marginación que están llegando así a límites insoportables. Estos días está saliendo, por ejemplo, la propaganda del dinero que ha destinado el gobierno a los bancos de alimentos. Y no entiendo cómo se puede hacer propaganda de eso, porque debería darle vergüenza tener que destinar dinero a los bancos de alimentos. Los aumentos de atenciones por parte de organizaciones sociales tan importantes como Cáritas, que ya están desbordadas. Y en general, toda la gente que trabajamos cerca de la ciudadanía, estamos viendo cómo esta situación comienza a llegar a límites que ya llegan a situaciones personales prácticamente sin salida, ¿no? A eso se suman los recortes brutales en derechos de todo tipo, derechos fundamentales que hasta ahora queríamos consolidados, porque habíamos luchado mucho la ciudadanía de este país para consolidarlos y creíamos que teníamos un estado del medio bienestar, pero que eso se acabó, ya estamos en el estado del malestar. Nos están quitando la sanidad, nos están quitando la enseñanza, nos están quitando los servicios públicos, están privatizando todo sin cuento. Lo de Madrid es verdaderamente paradigmático, pero es toda una experiencia de por dónde se quiere ir, es decir, es toda una ofensiva conservadora en la concepción de cómo llevar la economía del país y de cómo llevar la relación con la ciudadanía, las administraciones locales que están en bancarrota, que son incapaces ya de cumplir los servicios mínimos, la cooperación al desarrollo que está siendo absolutamente desmantelada. Las organizaciones sociales venimos a decir que no se trata de una maldición bíblica, que no es que nos ha caído la lluvia ni las ranas de las 7 plagas de Egipto, sino que por el contrario, esto no está ni siquiera provocado por la crisis, que es mentira, que la crisis es una estafa, como muy bien se encargan de decir los compañeros de